Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de otro libro de fantasía urbana, la serie de Mercedes Thompson de Patricia Wright. Patricia es una de las grandes autoras del género, es estadounidense y empezó escribiendo fantasía. Sus primeras obras no son muy conocidas, las tenéis en su página web, que os he dejado el enlace abajo, y aunque no son muy conocidas, algunas de ellas son muy majas y se leen muy bien. Os recomiendo mis favoritas, que son La duología de Jurov, los dos libros protagonizados por Aralon, que se llaman Mask and Wolfsbane, y la novela de When Demons War. Os las dejo abajo. Pero la serie que le lanzó la fama, la serie por la que es conocida, es de la que vamos a hablar hoy, la serie de Mercedes Thompson, que empezó a escribir en 2006 y de la que lleva 13 libros. Ahora en junio publicará el número 14. Prácticamente al mismo tiempo, 2 años después, en 2008, empezó su segunda serie, Alpha y Omega, como hará posteriormente Hunter con las series de Yellow Rock y Soulwood, que es una serie que discurre paralela a la principal. Está protagonizada por Anna, una mujer lobo en este caso, y tiene personajes comunes entre ambas historias. Están traducidos al español los dos primeros libros de Mercedes y el primero de Alpha y Omega. Os puede confundir un poco las portadas porque aquí pasó una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención y es que alguien tuvo la feliz idea de utilizar las portadas de la serie original en inglés de Mercedes Thompson como portadas de las ediciones en español de los libros de la serie Lupin de Eileen Wilkes, que es una autora completamente diferente con una serie totalmente distinta, aunque también ambientada en fantasía urbana y que también os recomiendo, los Lupin de Eileen Wilkes. También me ha llamado mucho la atención que la edición en español la clasifica como novela romántica juvenil, lo cual me parece un error de principio a fin. Ni es novela romántica ni es juvenil, francamente. Sí, es cierto, hay una historia de amor en el libro como en tantos libros, pero no es el foco de la historia, ni mucho menos. Y tampoco es novela juvenil. Para empezar, la protagonista tiene más de 30 años y no trata ninguno de los temas que son típicos de la novela juvenil. La verdad, no sé por qué está clasificado así, aunque es un error muy común, como os digo, el confundir la novela romántica con la novela de fantasía urbana. Yo no sé si es por el hecho de que son muchas mujeres escribiendo fantasía urbana y muchas de ellas tienen a su vez novelas de novela romántica o vienen de escribir novela romántica antes de empezar a escribir la novela de fantasía urbana. Yo no sé si es por esta confusión, como os digo, pero ocurre a menudo. Y en cuanto a lo de clasificarlo juvenil, bueno, es la típica clasificación tradicional en la que se mete absolutamente todo lo que tenga que ver con la fantasía y la ciencia ficción, indistintamente del libro. Hay gente que no es capaz de entender que estos temas pueden ser para adultos, simplemente por la temática tiene que ser juvenil. Craso horror, ya desde hace muchísimos años. Pero bueno, ahí lo tenéis. Como os digo, no hagáis ni caso de estos tics, ninguno de los dos, ni novela romántica ni juvenil. La protagonista de nuestra serie es, como no podía ser de otra forma, por el nombre del libro, Mercedes Thompson, que en el libro aparece como normalmente nos dirigimos a ella o parece llamada como Mercy. Ella nació como una caminante walker, que es una criatura del folclore nativo americano, como los skinwalkers precisamente. Recordad que Jane Yellowrock, la protagonista del vídeo anterior, era una skinwalker, pero en esta serie de Patricia Wright los skinwalkers vuelven a ser lo que suelen ser en casi todos los libros de fantasía urbana, que son brujos malignos que se convierten en animales, preferentemente lobos o coyotes, usando sus pieles y que extienden enfermedades y muertes, es decir, son seres malignos. No es el caso de los walkers y caminantes. Para empezar, adoptan la forma de un coyote cuando quiere. Ha nacido con esa habilidad. No tiene que sacrificar nada, no necesita la piel, no necesita haber sido atacada por otro hombre lobo, como ocurre con los hombres lobo. Nada por el estilo, es una habilidad congénita. Ella no tiene ninguna vinculación con la luna. Como digo, se transforma cuando quiere. Es muy rápida y muy ágil. Tiene los sentidos algo más agudos que los humanos. Es inmune o al menos muy resistente a algunos tipos de magia y puede ver e incluso hablar con los fantasmas. Y esos son la suma de todos sus poderes.
no es más fuerte que un humano y su recuperación es un poco mejor que el humano, se recupera de las heridas mejor, pero no está al nivel de la regeneración de otros seres sobrenaturales como por ejemplo los hombres lobo. Mercy creció en la manada del Marroc, es el líder o el alfa de los hombres lobo en Norteamérica. Aquí tenéis que entender que para aquellos que no habéis leído este tipo de literatura o que no habéis leído novelas en las que aparezcan los hombres lobo, es que en todas las novelas en las que aparecen los seres que tienen una forma animal, hombres lobo, hombres pantera, hombres rata, lo que os dé la gana, se les asigna un tipo de sociedad en la que viven en grupos, manadas o otros reciben nombres variados, depende del autor, y siempre bajo el poder o la autoridad de un alfa, que es como se denomina al líder de este tipo de seres. En este libro, en esta serie, el líder, como os digo, de Norteamérica recibe el nombre de Marroc y es en esta manada donde se crió Mercy hasta que la abandonó, se fue de allí a los 16 años tras un desengaño amoroso. Y desde entonces ha estado viviendo entre los humanos, aunque ella sigue en contacto con el mundo sobrenatural circunstancialmente, pero básicamente vive como una humana. Tiene un taller mecánico que está especializado en arreglar coches alemanes como los Volkswagen, y esto es la broma, Mercedes, la mecánica de Volkswagen, es un poco la broma que se repite en el libro a menudo. Y hasta que empieza la serie, como os digo, lleva una vida de lo más normal, solo que de vez en cuando se transforma en coyote. Nos encontramos entonces una vez más como un ser sobrenatural de características excepcionales en tanto que no hay tampoco Walker, ella no conoce a nadie que tenga los poderes que ella tiene, que sea como ella. Una vez más se encuentra como un ser único que sí que se ha creado entre hombres lobo, pero no es una mujer lobo, no es como ellos, pero tampoco es humana y por tanto no encaja con ninguno de los dos, ni encaja con los hombres lobo, ni encaja con los humanos. Tiene que crear su propio espacio, su propio grupo. Y esto lo hace a través de relaciones humanas que tiene con diferentes seres que le rodean. Unos son humanos y otros son seres sobrenaturales de diferentes grupos. Y es precisamente esta situación, la combinación entre sus relaciones personales, su situación de ser un ser sobrenatural a su vez, pero no un ser sobrenatural especialmente fuerte, aunque sí que está bajo la protección de seres muy poderosos, como es el Marroc, lo que la convierte en una suerte de embajadora entre los diferentes grupos entre los que conviven en la ciudad donde ella vive, que es en concreto la ciudad de Tri-Cities en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos. De Mercy, en más de un libro se sugiere que es una auténtica imán para los problemas, para el caos. De alguna forma, todos acaban en su regazo, de la forma más inesperada, y normalmente tampoco es que ella lo busque deliberadamente. En ocasiones sí, porque está ayudando a alguna de las personas que la rodean, a alguna de su gente, y eso le lleva a investigar o meter su curiosa nariz, como dicen algún otro de los protagonistas, donde no le corresponde. Pero no tiene por qué ser el caso. La mayor parte de aventuras comienzan porque un problema, quieran o no, cae en su regazo, como decíamos. Y parte de esta habilidad particular que tiene Mercy es porque es un camino. Vamos descubriendo poco a poco en el libro que tienen mucho en común precisamente con Coyote, uno de los dioses o de los espíritus de los nativos americanos, de los que si conocéis algo sabréis que es un espíritu especialmente dado a la travesura. Y también porque no es un ser particularmente poderoso, pero sí que es un ser que acaba bien dispuesto para resolver los problemas en los que el resto de facciones que la rodean no pueden meterse porque ocasionaría más problemas que otra cosa. ¿Y cuáles son estas facciones que la rodean, el mundo sobrenatural en Tri-Cities? Y aquí es donde me he perdido más de una vez en los vídeos que estoy probando. En las Tri-Cities tenemos fundamentalmente 3 grupos de poder, con los cuales Mercy va a tener relación. El primer grupo serían los Fae, que son los primeros que salen a la luz. No totalmente, la mayor parte de su sociedad sigue oculta. El lazo de Mercy, como conocemos a los Fae, como Mercy empieza a tener una relación con este mundo, más allá de saber que existe, porque ella es un ser sobrenatural, es evidente que existen, los Fae lo sabe, entre otras cosas porque han salido a la luz, lo saben hasta los humanos, pero no conoce personalmente más Fae al principio del libro que su viejo jefe y mentor, sí, que es uno de los pocos Fae que pueden tocar el metal. Y si este es el primer grupo, el segundo grupo son los vampiros.
Los vampiros son muy problemáticos en este libro, son seres prácticamente malignos. Hay mucha desconfianza hacia ellos desde de los otros grupos y desde luego por parte de Mercy. La relación de Mercy con los vampiros viene de mano de un cliente suyo del taller y un amigo, porque al final es un amigo que se llama Stefan. Tiene centenares de años, pero conserva por lo menos la apariencia humana. Le encanta Scooby-Doo, es un gran fan de Scooby-Doo hasta tal extremo que el autobús que conduce está pintado como una máquina maravillosa de Scooby-Doo, justamente. Y el grupo principal, tercer grupo, y con el que Mercy tiene una particular vinculación, son los hombres lobo. Es con quien ella se crió, es el que mejor conoce, aunque no tanto como ella pensaba, porque va descubriendo cosas nuevas, dado que ella no es una mujer lobo. Recordad que es un caminante, que sí que se crió entre ellos y por tanto conoce muy bien su sociedad y conoce las reglas del juego, como quien dice, para moverse entre ellos. Pero al no ser parte de ninguna manada, al no ser parte de ningún pack, eso la deja como una extraña, y el entendimiento de la magia que une precisamente a los hombres lobos lo va descubriendo en esta historia conforme su relación con el alfa en la ciudad donde viven, con Adam, se va desarrollando. Esta es la historia de amor que aparece en el libro, que no, como os digo, no la convierte en novela romántica. Acaba aceptándolo como pareja y es en esta aceptación cuando ya es integrada, pasa a formar parte de la manada. Por primera vez, un ser que no es hombre lobo pasa a formar parte de una manada. Y esto le da la capacidad de ver desde dentro mucha de la magia de la que ella no era consciente, aunque se había criado entre ellos. A mí me gusta mucho de este libro precisamente el cómo Mercy vive y ve su relación con los sobrenaturales, cómo reacciona y cómo los maneja. Es fascinante su integración muy problemática con la manada de Adam, la mayor parte de las cuales la rechazan porque no es un lobo, y aparte de eso, pues algunas veces es por antipatías personales y otras veces es por una malentendida fidelidad a la primera mujer de Adam, la madre de Jesse, a la que toda la manada adora. Me gusta cómo trata a los niños que aparecen en el libro, por ejemplo, cómo se relaciona con Jesse o por ejemplo con Chad, que es el niño que rescata de un fantasma en el cuarto libro. Mercy es un héroe, o al menos así le llaman los Fae. En el mundo de los Fae es una palabra con una connotación muy particular. Es más un título que un adjetivo. Es el mismo título que le dan a October en la serie de October Daye de Sigourney Weaver. El viejo tío Mike, Uncle Mike, es uno de los miembros del consejo de los Fae, con el que ella tiene un poco más relación desde el primer libro. Siempre le recuerda que los héroes suelen acabar muertos. La verdad es que acaba siempre malherida en prácticamente todos los libros y le cuesta recuperarse lo suyo, pero eso no la detiene de intentar proteger a su gente y de hacer lo que ella considera correcto, a veces contra la disposición de los líderes de las facciones afectadas. Es su magia personal. En este momento, en el momento que empieza la historia, es una sociedad en transición, en la que lo sobrenatural está revelándose a los humanos poco a poco, y cuando comienza la historia salió a la luz los Fae, pero la gran mayoría del mundo sobrenatural todavía permanece secreto. Vamos a hablar un poco de los Fae, porque si no habéis leído fantasía, especialmente fantasía urbana, porque yo creo que es muy característica, tal vez en la novela romántica, pero yo creo que especialmente en la fantasía urbana, estos seres en concreto, los Fae o hadas. A mí no me gusta utilizar el término de hada y creo que también le pasa lo mismo a los autores cuando escriben en inglés. Rara vez se habla de las Faerie, porque mentalmente cuando utilizas esa palabra en nuestra sociedad hoy en día, la imagen que te viene es Campanilla. Ya sabéis, la hadita pequeña con alas. Y no podría haber una imagen más equivocada. Así que se suele utilizar el término Fae o Side para referirse a las criaturas de la mitología celta escandinava, para hablar del mundo de las hadas, entendido como aparece en los viejos relatos, en las viejas historias, no en la versión Disney, que es la que ahora mismo nos ha llegado a todos y que es una versión totalmente descafeinada de historias, como sabréis si alguno de vosotros ha tenido la ocasión de leerlas. Los Fae son capaces, y esta es la característica fundamental, de ocultar su apariencia, de disfrazarla de los ojos de cualquier individuo usando un tipo de magia muy característica que se llama glamour. Son seres inmortales,
no envejecen, pueden reproducirse con los humanos, aunque muchas veces el hijo nacido, los hijos mestizos habidos de este cruce entre Fae y humano no son apreciados y muchas veces son incluso víctimas. Pasa en este libro que aparece indirectamente comentado más de una vez y pasa, por ejemplo, si estamos hablando de una de las historias que transcurre completamente en el mundo de los Fae, que es la de October Diet de Sean McVie. Los Fae que tienen sangre humana son muy mal considerados dentro de la sociedad Fae, pero al mismo tiempo son muy importantes porque los Fae, una de las características comunes que sí siempre que salen es que son seres que se reproducen muy despacio, si es que pueden, y rara vez nacen niños pura sangre. La mayor parte de los niños que nacen tienen sangre humana, necesitan de los humanos para reproducirse, pero al mismo tiempo, para ellos, para la gran mayoría de ellos, el ser humano es una presa que devoran, que comen, que es víctima. Y especialmente en muchos de ellos, en este libro, en esta serie de Mercedes Thompson, para muchos de ellos los niños son sus víctimas favoritas. Sus dirigentes en este libro son los Grey Lords o señores grises, que son seres increíblemente ancianos, muy poderosos y terribles y absolutamente temidos por su gente y que viven completamente ocultos de los humanos, porque es demasiado peligroso que los humanos sepan de ellos. Las formas que adoptan son múltiples, algunos son humanoides, otros son monstruosos, literalmente, o tienen formas animales. Aunque en el libro de Mercedes Thompson te dice que aquellos que adoptaban formas animales han sido prácticamente exterminados, pues para mantenerse ocultos de los humanos, las medidas que se toman son siempre brutales en todas las sociedades. Me da igual que hablemos de los Fae, que hablemos de los hombres lobo, que hablemos de los vampiros, que hablemos de cualquier ser que tiene que vivir oculto, pues precisamente para mantener ese secreto se ha erradicado toda una línea de seres que eran los que adoptaban formas animales. En este libro, como digo, por ejemplo, en October Daye no existen perfectamente y conviven con el resto, pero en October Daye los Faerie viven ocultos de los humanos. En este libro, su poder y su número y el número de Fae empezaron a desaparecer con la aparición del hierro y del cristianismo, y solo algunos de ellos, como sí uno de los Fae que conocemos desde el principio, pueden tocar el hierro o el acero. Para la mayor parte de ellos es letal, es su gran debilidad, lo cual les hace especialmente vulnerable a las armas y a la sociedad humana, porque pensad que en nuestra sociedad vivimos rodeados de metal. Y una característica también que se suele asociar siempre con esta gente es que no pueden mentir. Viven en el mundo humano, pero también parcialmente en una suerte de dimensión paralela o oculta, una dimensión de bolsillo que se utiliza mucho, que se llama Underhill o el mundo bajo la colina, y que es todo un mundo con sus propias reglas y leyes, su propia magia, que es muy peligrosa para los humanos y donde normalmente el tiempo discurre diferente que el mundo humano. Entonces hay muchas leyendas, muchas historias que cuentan cómo tú puedes entrar al mundo de las hadas, donde has pasado un día y cuando vuelvas han pasado 100 años en el mundo real, o a la inversa, pero no tiene por qué ocurrir siempre. Los Fae, como los vampiros y los hombres lobo en esta historia, llegaron al nuevo mundo procedente del viejo, de Europa, mientras que los Walkers, los Skinwalkers y algún otro ser más que sale en la historia son nativos del nuevo mundo, lo que nos lleva a suponer que en el universo creado por Patricia Bridge, en otras partes del mundo habrá otras criaturas asociadas a esa área, al folclore o a las historias de cada parte del mundo. Como os digo, es una sociedad en transición porque los seres sobrenaturales están poco a poco revelándose a los seres humanos. Y cuando digo poco a poco, hablo muy despacio. Cuando comienza la historia, te comentan que un par de décadas antes, los señores grises, del temor de ser descubiertos incontrolablemente, decidieron obligar a algunos de los miembros más débiles y que podían ser más aceptables para los humanos a revelarse a los humanos. El experimento tiene un resultado bastante mixto, como es de esperar. Las primeras épocas fueron muy convulsas, hubo muchas matanzas y fuertes movimientos de oposición, hay mucho racismo, mucha discriminación contra ellos y además problemático porque aquellos que se han revelado, como digo, son los miembros más débiles de la sociedad de entre los Fae y están
tienen prohibido por sus propios señores el defenderse de los humanos. Entonces son víctimas muy fácil de los humanos. La mayor parte de ellos, con motivo de esta revelación, acaban perdiendo todo lo que tenían, sus formas de vida, sus trabajos, todo, porque nadie quiere un FAE como maestro de niños o como enfermero o un sinfín de profesiones que se puedan ocurrir. Básicamente, es la única profesión que acaba siendo aceptable desde el punto de vista humano para los FAE son aquellas que tienen que ver con el entretenimiento y con el turismo, porque los lugares donde viven los FAE pasan a ser un punto turístico, pero hay gente que siente, así como hay gente que los odia, hay gente que siente fascinación por ellos y por tanto la convivencia es muy frágil y está plagada de tensiones. Cuando hay algún acontecimiento que lleva a los humanos a pensar que los FAE pueden ser culpables, se producen fuertes revueltas y ataques contra las propiedades y las personas que los humanos creen que son FAE o pueden ser FAE o son reconocidos como FAE. La situación se tranquiliza un poco porque los señores de los FAE, por sus propios intereses, manipulando al gobierno para que proceda la creación de reservas y pasan a vivir en 4 reservas en Estados Unidos, una de las cuales está muy cerca de Tri-Cities, que es donde tiene lugar la acción de este. Y en esta convivencia todavía muy frágil y plagada de tensiones se ve sometida a una profunda alteración cuando el marro decide que es el momento de dar a conocer a los hombres lobo. Claro, cuidadosamente y muy orquestados, porque en la historia de Mercy Thompson, las criaturas sobrenaturales, como en toda la literatura de fantasía urbana, son humanas y no puedes juzgarlos con un paradigma humano o con una moral humana, porque ni su sociedad, ni sus comportamientos, ni sus instintos se ajustan a ellas. Nos encontramos entonces que las leyes que protegen a los hombres lobo, como los FAES, que pasa exactamente lo mismo, si ya eran duras cuando la sociedad era secreta y estaba oculta a los ojos humanos para proteger ese secreto, todavía se endurecen más e infracciones que podían haber sido ignoradas en el pasado ahora tienen que ser castigadas ferozmente porque no quieren alterar, es especialmente arriesgado alterar la percepción que está creando en Marrow de cómo son los hombres lobo, cómo está presentando a los hombres lobo y por tanto las leyes se endurecen más y la vida se hace muy dura. Esta parte de la historia la vamos mejor con la segunda historia, con Alfa y Omega, Mercy Thompson. Vemos la situación entre los diferentes grupos y cómo interactúan con los humanos, mientras que Alfa y Omega se centra mucho más en el mundo que todavía permanece oculto de los hombres lobo en la otra cara de la moneda. Si los FAE son uno de los grandes grupos que encontramos en esta novela y en la ciudad donde vive Mercy. El segundo grupo van a ser los vampiros. En este caso, los vampiros no han salido a la luz ni planean salir, porque en este libro los vampiros simplemente no son compatibles con una vida a la luz de los humanos. Son demasiado peligrosos. Hay que tener en cuenta que los vampiros se alimentan de humanos, se alimentan de la sangre de los humanos y mayoritariamente acaban matando a sus víctimas. Mercy mismo, cuando habla de los vampiros, cuando se relaciona con ellos, los considera como seres que si no son malignos, son prácticamente malignos, todos ellos, y eso a pesar de ser amiga de uno de ellos, de Stefan. Los vampiros no nacen en esta historia, son seres transformados como serán los hombres lobo. Es un proceso muy largo al que sobreviven muy pocos aspirantes y la mayoría permanecen para siempre vinculados al progenitor que les crea. De hecho, cuando consiguen independizarse de su progenitor es cuando se convierten en señores o señoras de un clan. Precisamente es ese paso. Y si ya los vampiros son pocos, todavía son menos los que consiguen dar este paso. Se organizan en clanes que en el mundo de Mercy Thompson se llaman cities, que están dirigidos por un señor o una señora, que es el progenitora de la mayoría de los vampiros que viven bajo su poder. El vampiro en este libro está muerto durante el día, se alimentan de la sangre de los humanos, como decíamos, los objetos de fe les hacen daño, las cruces y demás no tienen por qué ser de fe cristiana, cualquier fe, y sobre todo si tienes también fe para respaldar el objeto. No pueden entrar en lugares consagrados, mueren, no pueden entrar en una iglesia, por ejemplo, y tampoco pueden entrar en las casas sin ser invitados. Esto es una característica, estas tres muy comunes, y por ejemplo aparecen con los mismos elementos en Anita Blake de Laura Hamilton. Conservan la apariencia física que tenían
en el momento de ser transformados, es decir, si fueron transformados con 80 años, eternamente van a tener 80 años, esto crea sus problemas en alguna de las historias, o si se fueron transformados como un niño, que es el mayor horror. En Anita Blake, por ejemplo, se menciona este tema y es uno de los grandes tabús para los vampiros, está prohibido transformar niños. En este caso no aparecen vampiros niños, afortunadamente, pero si por ejemplo encontramos a Wolfe, que tiene una apariencia de un chaval de unos 14 o 15 años, incluso un poquillo más joven puede ser, y que es uno de los vampiros más ancianos que existen, que aparecen en el libro. Son muy fuertes, muchísimo más fuertes que un humano, son muy rápidos y pueden controlar a los seres que le miran a los ojos. Nunca mires a un vampiro a los ojos. Y esto incluye a los Fae, incluye a los hombres lobo, no solo a los humanos. Precisamente una de las fuerzas que tiene Mercy contra los vampiros y que ha hecho que su especie, los walkers, los caminantes, fueran perseguidas y exterminadas por los vampiros en el pasado, según descubre ella, es que tiene resistencia a este tipo de poder de los vampiros. Y además, uno de sus particulares poderes le permite descubrir los lugares donde se esconden durante el día y por tanto, digamos que es la perfecta cazavampiros si así lo desea. En este caso, los vampiros sí que arden a la luz del sol y mueren, como pasa en el mundo de Yellow Rock, con una estaca en el corazón, aunque aquí se matiza de que algunas maderas son mejores que otras, hay que cortarles después la cabeza y preferiblemente quemarles después. Y el tercer grupo que va a aparecer son los hombres lobo, que son en realidad los protagonistas, no los protagonistas, pero el grupo predominante simplemente por las relaciones personales que Mercy tiene con ellos. No olvidamos que ella se ha criado entre hombres lobo, pues se entiende muy bien, entiende su sociedad y es como parte de este grupo, como es reconocida en el resto del mundo sobrenatural, porque ella se la entiende como hija adoptiva, como parte de la familia del Marrock. Y además, como hemos dicho, es la pareja de Adam, que es el alfa de la manada que controla el territorio alrededor de la ciudad donde viven. En este libro, los hombres o mujeres, a ver, hablo de hombres lobo porque en español se dice así, hombres lobo, yo no sé si decimos mujeres lobo, la verdad, porque hay mujeres lobo, ¿de acuerdo? Hay libros en los que no hay mujeres lobo, por ejemplo, en los Lupin de Lynn Walsh no existe la mujer lobo. Hay determinadas criaturas sobrenaturales que no se reproducen más que en un solo género. En los hombres lobo, por ejemplo, solo hombres. No sé, en las arpías, por ejemplo, solo mujeres, cosas así, ¿no? Bueno, en este sí que hay mujeres lobo, pero la transformación que debe sobrevivir un humano para convertirse en un hombre o mujer lobo es brutal y por alguna razón sobreviven menos mujeres que hombres. Luego hay muy pocas mujeres lobo, hay menos mujeres lobo que hay hombres lobo. El convertirse en un hombre lobo es resultado de un ataque, siempre por parte de otro hombre lobo, con una sola excepción en esta historia, que es Charles, el hijo pequeño del Marrock, de Bran. Todos los demás son seres que han sido creados a través de un ataque y el ataque es brutal, nada de que te muerde un lobo como ocurre en las películas y ya te transformas en lobo. No, el lobo prácticamente te tiene que matar. Y si sobrevives, si la magia de la transformación arraiga en ti, te curas y te curas rápidamente y a la siguiente luna llena te transformas en un lobo. Y si no mueres, los lobos viven muchísimo tiempo, que la única forma que tienen de tener hijos es con humanos, o los hombres solo, las mujeres no pueden tener hijos por el simple hecho de que los hombres lobo en esta historia están vinculados a la luna, es decir, el cambio de cada luna llena es obligatorio. Las mujeres abortan en el primer cambio, es muy violento, el cambio es muy doloroso, la transformación dura unos 15 minutos, te dice en el libro, 15 o 20 minutos, depende del poder del lobo y es muy dolorosa. Luego la única forma de tener niños es de un hombre con una mujer humana. La mayor parte de embarazos van a acabar en abortos y aquellos niños que nacen de esta relación son humanos. Eso es lo que pasa con la hija de Adam, con Jessie. Esto no es raro, es un tema recurrente en todas las historias en las que salen en cambiaformas, es decir, seres que tienen forma humana y forma animal. Sí se plantea que es, por un lado, obligatorio, es decir, tienen que hacerlo cada luna llena y por otro, además, es violento. Simplemente los embarazos no pueden sobrevivir al cambio. En el mundo de Mercedes Thompson, aquí si tú quieres que tu hijo sea un hombre lobo como tú, tienes que prepararlo para sobrevivir al ataque. Los hombres lobo viven en una continua lucha entre el humano y el lobo que comparte el alma. Esto les hace muy propensos a la violencia y requieren del alfa para mantener la calma, para mantenerse estables, para tener una vida normal en la sociedad y no poner en peligro a todos.
Se transforman siempre a la luz de la luna, pero pueden transformarse cuando no sea la luna llena, en este mundo en concreto. Pero esa transformación que tienen, o la puede provocar el alfa, que puede obligar a otros a transformarse, o puede ser voluntaria, pero requiere mucha energía, es un esfuerzo muy grande y generalmente cuando se transforman una vez tardan horas en volverse a transformar a la dirección contraria. Es decir, un humano que se transforma en lobo permanece durante horas como lobo antes de volverse a transformar, porque es muy costosa la transformación, aparte de dolorosa. Cuanto más poderoso es el hombre lobo, más rápido puede cambiar de forma, de humano a lobo, de lobo a humano. En este mundo, en el mundo de Mercy Thompson, las mujeres lobo son muy raras las que sobreviven y su estatus va a depender de la pareja propio. Así, por ejemplo, tenemos a Honey, que es la pareja de otro hombre lobo que se llama Peter y él es uno de los sumisivos de la manada. Bueno, esta es otra característica de los libros que tratan de manadas, especialmente de hombres lobos, en donde tenemos el alfa, que va a ser el macho liderazgo, el beta, el segundo en poder, podemos tener un tercero en poder, como ocurre en este libro también. Tenemos el resto de lobos organizados siempre por poder y siempre el menos poderoso, el más débil de todos es el submisivo, el lobo que se somete a los demás, pero al mismo tiempo siempre te dicen, prácticamente en todos ellos, que es muy fuerte el impulso de los lobos, cuanto más alfa son, cuanto más poderes tienen, por proteger a los más débiles y que son los más débiles son miembros muy preciados dentro de las manadas. O sea que no penséis, a ver, ojo, depende de la historia, ¿no? Pero no penséis que ser el submisivo del grupo, ser el último de la manada, es una posición que conlleve de por sí ser negativa. Al revés, son simplemente lobos cuya primera respuesta no es la violencia y por tanto también son muy apreciados y en esta historia te lo cuenta. Se ve sobre todo en Alfa y Omega donde nos habla mucho más de las dinámicas dentro de las manadas. Así que tenemos a Honey que es muy poderosa, que en una batalla ha derrotado alguna vez al segundo de la manada y no obstante es la última la que tiene menos rango porque es la pareja del sumisivo, del lobo más sumiso que hay en la manada. Mercy no entiende esto, la verdad, es una cosa como el hecho de que no existan mujeres alfa. Y bajo su influencia también esto empieza a cambiar en su manada. Y las mujeres empiezan a tener una posición más de acuerdo con su poder personal que con la posición de su pareja. La gran debilidad de los hombres lobo en este libro, como en tantos otros, es la plata. Y son capaces de gran regeneración. Es muy difícil matar a un lobo porque prácticamente se va a recuperar de cualquier herida. En el caso de la transformación, así como los hombres lobo así como los vampiros conservarán la forma física que tenían en el momento de su transformación, los hombres lobo parece que se mantienen en el pico de su forma física. Y, por ejemplo, si alguien joven es transformado en hombre lobo, tenemos un caso que sale como una historia secundaria, una pequeña anécdota de una niña que es atacada con 10 años y sobrevive al cambio. Crecen, o sea, no se quedan en esa edad, van a crecer, van a llegar al punto perfecto físico en torno a los 20 años, podríamos decir, y es ahí donde se quedan. Se supone que es por la fuerza de regeneración. Luego, los hombres lobo en general van a parecer todos jóvenes, mucho más jóvenes de lo que son generalmente. No lo he dicho específicamente, pero todos los seres pueden llegar a ser muy viejos. Puede haber faes de miles de años, centenares de años es lo normal. Los vampiros de centenares de años también existen y los hombres lobo también. Son seres que por la magia de lo que son, seres sobrenaturales, viven muchísimo tiempo si nadie los mata. Son inmortales en ese sentido, no en el sentido de que no puedan ser matados, sino en el sentido de que si nadie les mata, no mueren. El líder, como digo en este libro, el Marrock, Bran, es uno de los alfas más interesantes que os vais a encontrar en la fantasía urbana, os lo digo sinceramente. Parece un jovenzuelo físicamente, nada en su apariencia ni en sus maneras llama la atención, él habla siempre suavemente, tiene la capacidad de ocultar su poder. Esto le crea problemas en alguna ocasión porque recordemos que entre los hombres lobo la impulsividad y la agresión están a la orden del día. Y de vez en cuando a algún lobo se le olvida quién es Bran y por qué todos le obedecen. Y entonces Bran manifiesta su poder y los deja catatónicos a todos. Es el lobo probablemente más poderoso que hay en el mundo, si no es el más poderoso entre los más poderosos. Es muy viejo. Y esto es un problema también para los hombres lobo, que son todas las historias que te cuentan.
Si los Fae, los vampiros, se hacen más poderosos cuanto sean más viejos que se hacen, va a pasar lo mismo con los hombres lobo. Pero ha añadido un problema, que generalmente cuanto más viejos son, más inestables y más violentos pueden llegar a ser. Y eso puede ser un problema. Muchos de ellos se pierden en la forma física de su forma física animal, se pierden en el lobo y ni siquiera se transforman en humanos. Precisamente la manada de Marrow, la manada de Bran, está formada en buena parte por estos lobos viejos, muy peligrosos si no son controlados. Y para controlar un lobo, cuanto más viejo es, más poderoso tiene que ser el alfa. Por eso están bajo el cuidado del alfa de los alfas, de Bran. Es una historia fascinante a la que espero que le deis una oportunidad, tanto por la sociedad que te describe como por la riqueza de los personajes secundarios, que le da mucha verosimilitud y profundidad a esta historia. De verdad, vais a tener no solo el protagonista, sino muchos personajes alrededor de los que os gustaría que os contaran más historias. Espero que alguno de vosotros le deis la oportunidad a esta historia, o si ya la conocéis y habéis leído, que me contéis vuestra opinión sobre ella. Hasta otra.